Continuemos con la parte 2 del proceso de un cálculo estructural, donde vamos a seguir con el análisis de estabilidad, el cual consiste en analizar si la rigidez y la configuración de la estructura son adecuados frente a todos los comportamientos producidos por las cargas externas. Por ejemplo, una estructura sismo resistente debe tener estabilidad frente a los cortantes basales que se produzcan por cargas sísmicas. No debe ser susceptible a la torsión. De ahí viene la importancia de conocer el centro de masa y el centro de rigidez de una estructura. No deben generarse derivas excesivas, esto es muy importante, esto colapsa estructuras. También otro control importante son los efectos P-delta, también conocidos como momentos de segundo orden. Otro análisis es el comportamiento por distorsión generado por el momento torsor accidental, las deflexiones de las vigas generadas por cargas gravitacionales. Tal vez para los que son nuevos en esta área no entiendan algún término de estos. No se preocupen, pueden preguntar en los comentarios y también subiré videos explicando cada término y el efecto que genera. A nivel de cimentación también se debe controlar la estabilidad. Lo que se analiza son los asentamientos diferenciales, etc. Ya lo veremos. Entonces, una estructura tiene estabilidad cuando está controlado todo esto. Y si no es así, se debe hacer una modificación en su rigidez, modificar su configuración estructural, analizar la posibilidad de aplicar un sistema dual, por ejemplo. Siendo sincero, tal vez para algunos el control de todo esto sea innecesario, pero como lo dije previamente, esto hace que las estructuras colapsen. Esto es lo que genera la muerte de personas, esto es lo que hace que la economía se desplome, que aumente el desempleo, la crisis total. Veamos ejemplos claros. Este es un estudio sobre el terremoto de 2016 en Pedernales, Ecuador, de reconocidos investigadores del país, como lo es el Dr. Aguiar. Lo pueden encontrar en el Google académico si desean leerlo completamente. En resumen, se analizaron las patologías estructurales de los edificios que colapsaron en el terremoto. Por ejemplo, en esta estructura vemos que la falla es por efectos P-delta. En esta estructura también, la falla es por efectos P-delta. Previamente hablamos que una estructura no debe ser susceptible a la torsión, y esta es la razón. Este edificio falló por torsión. Y también podemos observar otro tipo de fallas de pobre confinamiento, pero esto lo hablaremos en la etapa de diseño. Entonces, comprobado, se debe hacer el análisis de estabilidad de todo esto. Nunca se sabe cuándo un sismo volverá a ocurrir. Esto es algo muy serio, de mucha responsabilidad y hay que ser profesionales. Y bueno, también como la ingeniería avanza cada vez más, ya se está implementando en algunos países la protección sísmica, especialmente los sistemas pasivos, como los aisladores sísmicos, los amortiguadores de masa sintonizada, los disipadores de energía sísmica, los cuales son muy efectivos para controlar la torsión, las derivas. De hecho, hay investigaciones donde ya se habla que una estructura más eficaz es cuando sus componentes estructurales desempeñan funciones separadas. Me explico. La estructura primaria soportará las cargas gravitacionales y la protección sísmica resistirá principalmente las cargas por terremotos, con el fin de minimizar el daño en la estructura primaria durante grandes terremotos para crear sociedades modernas, sostenibles, lo que es diseño resiliente, el cual es tema de otro video donde lo veremos profundamente. Como ven, este es un área de la ingeniería muy grande, son temarios que a mí personalmente me gustan mucho y lo iremos viendo poco a poco. Suscríbanse. Una vez realizado el análisis de estabilidad, se procede a calcular las fuerzas internas con las distintas combinaciones de carga. También ya depende si estás calculando con el método del RFD o el ACD. También en el canal hay un video específico sobre los tipos de fuerzas internas, sobre el efecto que generan, para qué nos sirven. Se los dejo en la descripción de este video. Pero básicamente consiste en calcular las fuerzas internas en las que está trabajando cada elemento estructural, y el objetivo de esto es diseñar cada elemento para resistir las mencionadas cargas. En el video específico de fuerzas internas también hablamos que mientras más deformada está una estructura,
mayores serán las fuerzas internas y en consecuencia mayor dimensión de los elementos estructurales. Pero como previamente ya analizamos la estabilidad, se esperan deformaciones controladas y asimismo fuerzas internas coherentes para diseñar los elementos estructurales. En esta misma etapa ya se puede hacer una comparación de las fuerzas internas que calcula el programa y las fuerzas internas que se calcularon en el prediseño. Recuerden que el diseño de los elementos estructurales dependen de las fuerzas internas. Entonces, si tenemos fuerzas parecidas tanto en el programa como en el prediseño, los resultados del programa son coherentes y podemos saber que realizamos un modelo razonable. Y ahí sí, puedo pasar a la siguiente etapa, que es el diseño de los elementos estructurales. Pero esta etapa la veremos en la parte 3 de este video. Los espero ahí.